30. Ardamantua. Laurentis recuperó la conciencia. Enseguida notó su lamentable estado. Su cuello, garganta y barbilla estaban húmedos con los torrentes de sangre que le salían de la oreja y la nariz. Sufría dolor en sus articulaciones y tenía órganos que juraría se habían paralizado. Lo sabría seguro si sus nervios no estuvieran tan embotados. Se puso en pie. El tecnodento estaba muerto, y la mayoría de los aparatos de Laurentis parpadeaban en blanco, el equivalente a estar sin vida. El comandante Nima estaba tumbado cerca, en el suelo de la cámara, temblando y gimiendo. Un terrible ruido retumbó desde lo alto. Toda la estructura se sacudió con las repentinas detonaciones e impactos. Laurentis había sobrevivido horrorosos eventos en las 6 semanas anteriores, eventos que habían incluido los más terribles trastornos climáticos y tormentas gravitacionales. No había sido nada comparadas con este tumulto. Apoyándose en la resonante pared del oscuro túnel auxiliar, se arrastró hacia la superficie para ver por sí mismo qué nueva prueba había sido lanzada sobre ellos. Las ráfagas de ruido siguieron resonando por el arruinado nido. Podía oír lo que parecieran gigantescos cuernos de guerra, tocando unas largas, estridentes, ruidosas y apocalípticas notas. El fin del mundo, el fin de este mundo, era cuestión de tiempo. Había sufrido lo suficiente. Laurentis salió a la superficie, al crepúsculo húmedo y a la lluvia, y se encogió en la boca del túnel. Contempló con asombro la empalizada y el mundo más allá. La luna llenaba el cielo. La superficie estaba en llamas e invadida. A su alrededor, bajo el mundo y el azote de la lluvia, podía ver unas figuras de amarillo, puños imperiales, enzarzados en una furiosa batalla, y claramente superados en número. El lugar estaba repleto de orcos. Laurentis nunca había visto uno, al menos vivo, tan de cerca. Solo había examinado especímenes conservados, traídos desde la frontera. Realmente no entendía lo que estaba mirando. ¿De dónde habían venido los orcos? ¿Qué papel jugaban en el desastre que abrumaba a Radamantua? ¿Acaso eran la otra amenaza de subproductos, como en el caso de los cromos que se había derramado sobre el planeta desde el reino subespacial? Laurentis luchó contra el dolor. Sabía que estaba herido y que su mente no estaba lo suficientemente clara para un estudio razonado. Los ruidos dolían tanto. Deseaba poder entenderlo. Orcos. ¿En serio? ¿Orcos? Lentamente, pero seguro, el terror comenzó a impregnar su cuerpo entumecido. Las cuestiones intelectuales se desvanecieron, por primera vez desde que se había enfrentado a la forma guerrera cromo en el túnel. Sentía sus extrañas que ahora sí estaba ante un peligro mortal. En la realidad, con toda esa pestosa carne, los orcos eran colosales. Cada uno de ellos era tan grande como un marine espacial. Simplemente irradiaban peso y poder, desde las enormes masas anudadas de sus hombros hasta sus antebrazos y los demoledores puños. Laurentis nunca había visto a las criaturas expresar una fuerza y una densidad tan manifiesta, solo con su simple presencia. Eran puro músculo y poder, furia y rabia. Eran ruido crudo y fuerza bruta, unos verdaderos monstruos. Estaban blindados con metal y pieles, pero la armadura no era tan vasta como lo había imaginado. Las cotas de mallas y las sombreras estaban entretejidas expertamente con alambres de acero y piel de animal reforzada o con tejidos de fibra sintética. Las costuras eran precisas. El nivel de ornamentación era maravilloso. Los escudos estaban tonchados y curvados para resistir los impactos. Algunos de ellos incluso humeaban calor y ozono, revelando que estaban imbuidos con campos de absorción de energía cinética. Las armas, afianzadas con empuñaduras prodigiosas, eran las inmensas hojas bruñidas, como espadas de los gigantes de hielo, no las hojas no las vastas hojas de los ogros. Las armas de fuego de gran calibre eran de diseño excéntrico, pero con una excelente artesanía. Los orcos habían teñido y pintado su carne, verde con polvos y tintas, dibujando intricados diseños y motivos tribales.
Laurentis deseaba poder entender lo que significaba cada una de las marcas, rayas y huellas de las manos. Había algo sorprendidamente impactante en una cabeza de orco, espolvoreada, de polvo blanco o azul claro, con los ojos brillantes y la boca abierta, exponiendo unos colmillos amarillos y astillados, junto a unos molares podridos, con su rosada boca goteando saliva. Era una cosa atávica. El orco era un depredador primordial, uno del que el hombre había oído cuando aún vivía en cuevas. Era la bestia, en monstruos de los monstruos. Eran el rostro asesino del más antiguo y puro terror del hombre. Los monstruos ladraban, rugían y gritaban mientras atacaban. Sus mandíbulas abiertas y llenas de colmillos, tan masivas como las de un gros, cortaban y golpeaban con sus hojas a los guerreros del cuerpo blindado, rasgando la ceramita de los adeptos astartes. Cada golpe resonaba como un trueno, una inmensa bofetada en la cara. La lluvia lo rociaba todo, con una equidad y desinterés, entre encomiable y envidiable. Rebotaba sobre la armadura, yelmos y cuchillas, mezclándose con cualquier tipo de sangre, inundando el suelo, salpicando alrededor de botas y pies. Aturdido, Laurentes dio un paso atrás. Temblaba. Sabía que había habido largas épocas durante la historia imperial en que las tribus de pieles verdes habían planteado la mayor de todas las amenazas a la seguridad, a la misma continuación de la existencia del imperio de la humanidad. Siempre había presumido que era simplemente un resultado fruto de su número absoluto, su ubicuidad. Nunca había considerado que los orcos tuvieran algún potencial como especie. Eran poco más que animales, sin sentido ni cualificación, acostados en las franjas exteriores de las estrellas, un suministro interminable de objetivos para los cañones imperiales en las guerras fronterizas. No eran una auténtica amenaza, no como las fuerzas malévolas del archienemigo, ni la amenaza de una guerra civil herética, ni siquiera las geniales maquinaciones de los Eldar. Esos sí que eran peligros que debían tomarse en serio. Los orcos eran una broma, una molestia, una tarea insignificante. Eran una manifestación que tenía que ser manejada, cortada y mantenida bajo control. No era un peligro crítico. Ellos no eran, no eran, no eran esto. De pronto lo vio claro. Laurentiis lo entendió. Comprendió por qué las épocas pasadas de la humanidad habían vivido bajo el temor de los pieles verdes durante siglos. Por qué las guerras fronterizas habían estallado siempre. Por qué los WAC periódicos habían sido amenazas que habían hecho que toda la población de sistemas colonizados los evacuaran y huyeran. Las perspectivas de hacer frente a un señor de la guerra de renombre y su horda era algo que podría hacer temblar a más de un gobernador de sector. Entendía el porqué, más que cualquier otro logro de la Gran Cruzada. El dios emperador había estado tan decidido a detener la amenaza piel verde que fue prácticamente exterminada en un Ladonor. Comprendía por qué los orcos eran una amenaza eterna que nunca podría ser ignorada. Simplemente no entendían cómo podían estar 6 semanas atrás de la disformidad del núcleo terrano. Miró hacia arriba. La lluvia golpeaba su cara, lavando la sangre de su barba. Miró fijamente la luna, su mecanizada y plateada superficie, llena de cicatrices con tecnología orca. Podía verlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo habían logrado? La luna zumbó. Los rasgos de la superficie se movieron y ajustaron. Amplias estructuras a base de placas de blindaje se realinearon. Persianas del tamaño de mares interiores se abrieron y doblaron. Apareció una enorme mandíbula. La imagen estilizada de un vasto y monstruoso rostro orco se manifestó en la superficie de la solitaria luna. Sus ojos ardían con la iracunda luz del magna, procediente del núcleo de la luna. Su titánica boca, repleta de colmillos, se abrió de par en par y rugió al mundo bajo ella. El más fuerte y más grande de todos los rugidos conocidos estalló. Era como un dios pagano reclamando su ofrenda de sacrificios. Yo soy masacre. Laurenti se estremeció. Estaba teniendo dificultades para levantarse. Una mano agarró su brazo. Era Niman. ¿Qué estás haciendo? Gritó Niman. A cubierto. Al menos una de las bestias que se hallaban en las cercanías había visto al mago Biologis. Se aproximaba directo a él a través de la lluvia con su escudo y cuchilla levantados. Niman disparó varias descargas con su pistola y luego comenzó a arrastrar a Laurentis de vuelta a los túneles. El orco fue tras ellos.
Al entrar en los confines del conducto más oscuro, sus gritos y rugidos comenzaron a resonar y resonar. Niman se detuvo y volvió a disparar. El orco avanzó. Laurentis podía olerlo. Parecía llenar el túnel, con la cabeza agachada y los hombros curvados. El tono raspado de su voz era profundo, más profundo que cualquier voz humana. ¡Corre!, le espetó Niman al mago Biologis. Laurentis trató de obedecer, pero con poco acierto. Niman estaba soltando una granada de su cinto, la activó y la lanzó contra el monstruo que avanzaba. La explosión hundió una sección del túnel, enterrando al orco y dejándolo al lado. Niman y Laurentis se levantaron, dirigiéndose hacia la cámara del magos. Estamos acabados, dijo Niman. Increíble, pero ¿vistes cuántos eran? Laurentis se dio cuenta de que no podía ir al comandante perfectamente, porque éste había abierto la placa frontal de su armadura orbital. Laurentis podía oír algo más, algo metálico y débil, crepitando desde el casco del hombre. Tu voz, están usando el canal, dijo Laurentis. ¿Qué? Tu voz. Niman notó el ruido. Sí, supongo que sí. Vuelve a haber señal. Laurentis pensó febrilmente. Se dejó caer de rodillas delante de su banco de herramientas e instrumentos. Comenzó a reajustarlo y sintonizarlos. Las pantallas de ruido blanco, llenas de rayas, fruto de no tener señal alguna, volvieron bajo sus atenciones a la vida. Tenía control sobre varias de ellas y se veía el fluir de los datos. Algunos instrumentos se habían quemado por completo, pero la mayoría funcionaba mejor de lo que lo habían hecho en semanas. Aún hay muchas interferencias por las ráfagas de ruido, comentó Laurentis mientras trabajaba. Pero la tormenta gravitacional está amainando notablemente. Sí, mira, mira. Nima se agachó junto a él. Tenemos operativo el boss de nuevo, dijo, y secuencia de datos. Exactamente, dijo Laurentis, mientras la luna estaba en transición bueno, de donde quiera que viniera, había colosales niveles de perturbación gravitacional. La misma tormenta, bueno, digamos que el entorno, las cercanías así como el mismo planeta, Ardamantua, fue golpeado de pleno por ella. La mayoría de la tecnología resultó ser inútil. El mago Biologis me lo animan, pero ahora la luna está aquí y se ha manifestado plenamente. La llamarada gravitacional se ha calmado. Tenemos un poco de tecnología de nuestro lado, comandante. ¿Puede ponerse en contacto con la flota? Niman ya había sacado la toma de conexión de voz del casco de su armadura y lo estaba conectando con la maltrecha unidad repetidora de bots que formaba parte de la pila del equipo de Laurentis. Hizo las conexiones necesarias para poder usar la mayor potencia del equipo del Magos, aumentando notablemente el alcance de la señal. La estática se desvaneció de los altavoces. Azimuth, Sam Azimuth, al que está el cargo de la fuerza de asalto Azimuth. Soy Niman, repito, habla Niman, desde la superficie del planeta. ¿Se me escucha? Aquí, el Azimuth, respondió el boss. Es la base de mando, le dijo Niman a Laurentis. Azimuth, dijo el boss. Hemos encontrado supervivencia de la misión original, pero ninguno de nosotros va a vivir mucho tiempo. Hay orcos por todas partes, una fuerza de invasión completa, en cantidades inimaginables. Le escuchamos, Niman. Amenaza orbital orca ya identificada. La atracción de su personal no es viable en este momento. Azimuth, Azimuth. Hubo una pausa. Aguarden un momento, replicó el bots. Tengo al Lord Comandante en el bots. Quiere hablar con usted. De repente, una voz distinta sonó en los altavoces. Niman, aquí Head, gran trono, hombre, ¿aún estás vivo? Por supuesto, señor. Esto no tiene buena pinta. ¿Qué fuerzas tienes contigo ahí abajo? Prácticamente ninguna, señor. Los puños imperiales están diezmados. Estamos siendo invadidos y masacrados, señor. No trate de desembarcar o enviar refuerzos. Podría enviarnos cada pedazo de la fuerza de tierra a su disposición a este lado del planeta y, aún así, nunca recuperaríamos este mundo. Nunca he visto un número similar de pieles verdes. Entendido, Niman, respondió Head. Para ser brutalmente honesto, un ataque de la superficie no era una posibilidad viable. Estamos en medio de una batalla espacial. El desembarco de asalto no es una opción. Laurentis tiró el brazo de Niman. Déjame hablar con él, dijo. Niman vaciló. Señor, dijo el boss, tengo aquí al Magos Biologis de la misión original del Capitán Mirgen. Quiere hablar con usted. Pásemelo, Niman. Niman bajó un interruptor en el repetidor y le entregó a Laurentis el micrófono. Mi señor, me llamo Laurentis, Magos Biologis. Te oigo, Laurentis. Señor,
Si me permite el atrevimiento, dijo Laurentis, necesitaríamos hacer dos cosas. Primero, y con absoluta prioridad, comunicar esta emergencia a Terra. Esto es solo el comienzo. Ardamanto no tiene valor alguno como objetivo estratégico. Sea cual fuere el mecanismo de los pieles verdes han utilizado para llevar su luna de ataque a través de su espacio, Ardamanto era simplemente un trampolín conveniente, un punto de descanso intermedio. Tal vez sea una cuestión de límite de alcance, o tal vez de consumo de energía. Sea lo que sea, lo volverán a hacer desde aquí. Quizás sea un punto de reunión. Puede que traigan otros planetoides. Trono, ¿estás seguro, magos? No, señor, estoy especulando, pero tenemos que prepararnos para la peor contingencia. Ayer no sabíamos que podían hacer esto. Mañana aprenderemos qué más pueden hacer. Pero ya será demasiado tarde. Señor, tiene que transmitir una advertencia de amplia gama a Terra. Tengo algunos equipos aquí. He estado intentando durante semanas traducir las explosiones de ruido. Ahora que hemos confirmado la identidad de la amenaza Xenos, puedo estrechar mis programas lingüísticos para incluir los datos que tenemos en el registro de la síntesis Orca y las variables de su vocabulario. Señor, necesitamos abrir un enlace de datos directo entre sus codificadores primarios y mis recursos aquí. Si trabajamos con rapidez, es posible que pueda incluir en su urgente advertencia a Terra algún detalle real sobre la intención y las nuevas tácticas de los pieles verdes. ¿Cómo, magos? Preguntó Head. Entendiendo, señor. Entendiendo lo que están diciendo.